viene la segunda parte. Entonces la primera ¿es real la fe que tienes en Cristo? ¿Es real? Así como es real lavarte las manos y saber que están limpias, ¿es tan real para ti saber que Cristo te limpió de tus pecados por su sangre? Y la segunda parte viene, ¿es algo personal para ti esto esto que decimos creer? ¿Qué tan personal es esto que Cristo hizo por ti? ¿Qué tan personal es? ¿Realmente es algo tuyo? ¿Realmente es algo que ha cambiado tu forma de ver la vida? ¿Que ha cambiado tu forma de tratar a otros? ¿La forma en la que tratas a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a la gente que te rodea? ¿Esta fe en Cristo es algo que te ha cambiado profundamente porque es personal? ¿Tiene implicaciones para ti de forma tan personal? Esto es algo importante porque déjenme decirles, hay mucha gente que no define el cristianismo como la Biblia lo define. Fíjense, si el bautismo significa ser lavado con la sangre de Cristo, de ahí está el punto donde parte la fe cristiana. Sin embargo, hay personas que piensan que ser cristiano es atender a los pobres, trabajar por la justicia, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia. Ciertamente esas cosas pueden mostrar que alguien es cristiano. Trabajar por la justicia, bendecir a la gente que está en necesidad, estar involucrados en la lucha por el bienestar de los que están necesitados o están sufriendo. Eso está muy bien. Leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, está muy bien. Pero eso no es el fundamento de la fe cristiana. Eso no es lo que nos hace cristianos, sino la fe puesta en Cristo. ¿Cómo definimos la fe cristiana? Tiene que ver con este sacramento del bautismo. Hay personas, por ejemplo, hay un grupo, y lo hemos platicado aquí, en el que pensé esta semana, las famosas católicas por el derecho de decidir. Hemos hablado de este grupo antes. Es un grupo muy interesante, surgió en Sudamérica, surgió en Brasil este movimiento entre mujeres católicas que son pro aborto, que están a favor del aborto, a favor de una sexualidad totalmente distinta a la que la Iglesia Católica manda, por lo menos oficialmente. Y entonces, a la hora de ser cuestionadas en ese nombre tan interesante, católicas por el derecho de decidir, se les dice, ¿por qué se definen así si ustedes dicen que no creen lo que dice el Papa, que no creen lo que dice la Iglesia con respecto a los derechos reproductivos o a la moral sexual, a la ética sexual? ¿Por qué ustedes afirman o dicen que son católicas y rechazan todo lo que la Iglesia dice con respecto a eso? Es que no nos importa lo que diga la Iglesia, nosotros nos podemos definir como nosotros queramos. Es algo muy posmoderno, ¿están de acuerdo? No hay una verdad absoluta, yo puedo definir mi fe como yo quiera y puedo ponerle el nombre que yo quiera. Lo importante es que yo esté convencido de lo que yo creo. Qué interesante forma de pensar. Y podemos decir que qué posición tan contradictoria, tan increíblemente contradictoria, ¿no? Que aceptes eso. Pero fíjense, esta forma de pensar en la que se define qué es ser cristiano ha llegado a la iglesia evangélica, ha llegado a la iglesia protestante también. Y ahora hay grupos protestantes que han, por ejemplo, redefinido el pecado, ¿no? Puede ser el aborto en estas católicas, puede ser la sexualidad en algunas iglesias. Por ejemplo, la homosexualidad definida como un pecado en la Biblia, claramente, ahí lo vemos en Romanos, ahí lo vemos en Gálatas, ahí lo vemos a través de la Escritura, lo vemos en la ley de Moisés, ahí vemos cómo la homosexualidad está definida como un pecado, como una transgresión en contra de la voluntad de Dios. Pero hay iglesias liberales que ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios y entonces dicen, no, tenemos que redefinir estos conceptos y ya no los vamos a definir como algo pecaminoso, tenemos que definirlo como algo que es aceptable. Y fíjense una cosa, si redefinimos el pecado, porque ya no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y redefinimos los pecados, empezando por el aborto, por la homosexualidad, entonces podemos seguirnos con el adulterio, podemos seguirnos con la fornicación, podemos seguirnos con la mentira, la envidia, podemos encontrar una justificación para todas las actitudes pecaminosas si pensamos de esa manera. Si argumentamos de esa manera y nosotros definimos lo que está mal, lo que está bien, y entonces cuando redefinimos el pecado y si decimos Dios ama a todos, como lo están haciendo muchas iglesias que todavía dicen somos cristianos, sí somos cristianos, sí creemos en Jesús, sí creemos en Cristo, sí nos encantan los himnos tradicionales, vean nuestra cruz, aquí está, ¿no? Cantamos estos himnos, cantamos canciones muy tradicionales,
Pero ya no creemos esto. Fíjate, si redefinimos el pecado y decimos que ahora le decimos a las personas que Dios les ama, que Dios ama a todos y que no nos llama al arrepentimiento, a poner nuestra fe en Cristo, a bautizarnos, como vemos en todos estos textos, ¿no? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero si ya decimos no, realmente eso no es pecado, Dios te ama, aunque hagas eso, aunque tengas esas conductas, Dios te ama, no tienes que arrepentirte. Entonces fíjense, si redefinimos el pecado, estamos redefiniendo también la redención, la necesidad de la redención. ¿Quién necesita un redentor si Dios le ama de todas maneras? Si Dios ama a los que tampoco son cristianos, si Dios ama a los que viven su vida como ellos quieren, si Dios ama a los que transgreden la ley moral de Dios, si Dios ama a todos, entonces, ¿qué es lo que hacemos inútil? La fe en Cristo, la obra de Cristo. Y vamos a seguir con nuestras series en el Evangelio del Catecismo de Heidelberg. Hoy vamos a ir al texto que está en Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Este texto tan famoso, este texto que mucha gente se sabe de memoria, pero que vamos a utilizarlo para hablar sobre la seguridad del bautismo. Ese es el título del sermón. Recuerden que estamos yendo a través del Catecismo de Heidelberg, estamos yendo a través de las preguntas, estamos analizando qué significan estas declaraciones doctrinales, ¿Qué significan para nosotros? Y algo que hemos dicho que es algo único del Catecismo de Heidelberg es el carácter pastoral. Estas preguntas muy personales que hace el Catecismo después de hacer una declaración doctrinal, pregunta siempre, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿En qué te beneficia esto? ¿Por qué esto es importante? Y esto es algo que debemos de apreciar mucho de esta confesión, entre otras confesiones que utilizamos aquí en la iglesia, como la Confesión de Fe de Westminster. Así es que vamos a ir al texto que está en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la palabra del Señor. La semana pasada empezamos con el tema de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Eso fue lo que explicó la semana pasada Suriel. Son estas ordenanzas santas, es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Son ordenanzas santas instituidas por Jesucristo, instituidas por Jesús, para recordarnos por medios visibles, por medios físicos, las realidades de la gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Las realidades espirituales de esa redención son mostradas en medios físicos, en el bautismo por medio del agua, en la Santa Cena, en la comunión, por medio del vino y por medio del pan. Entonces, algo importante que tenemos que recordar en esta mañana es que los sacramentos son medios de gracia. Quiero que tengan ustedes, mientras meditamos en esto, que pienses, ¿qué significa, qué es un medio de gracia? Es algo que te recuerda simplemente la gracia que has recibido en Cristo Jesús. Eso es todo. Así de sencillo. Es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque me recuerda que soy amado, que soy perdonado gratuitamente por la obra de Jesucristo. Y yo recibo esa obra de Cristo, recibo los beneficios de que Él haya sido obediente en mi lugar, recibo los beneficios de que Él haya muerto en mi lugar, recibo los beneficios de que Él ha resucitado y ya no, la muerte no tiene poder sobre Él, recibo los beneficios por fe de que Él está sentado a la diestra del Padre y desde ahí intercede por mí. Lo recibo por fe. Lo recibo como un regalo. Simplemente digo gracias porque me das este regalo de tu gracia y de tu amor. Y entonces los medios de gracia nos llevan a pensar en eso que hemos recibido por fe. O también nos deben llevar a cuestionarnos si los hemos recibido, si realmente creemos en eso. Si lo estamos recordando continuamente.
No es solamente que alguna vez tú dices, bueno, es que yo empecé a ir a la iglesia en tal año, es que en tal año hice la oración del pecador, recibí a Jesús en mi corazón en tal año, y ya. No, los sacramentos son estos medios de gracia para recordarnos continuamente quiénes somos, cómo estamos en Cristo y quiénes somos en Cristo. Eso es importante. Entonces, Suriel nos habló también sobre los sacramentos como estos rituales, entonces, que Dios ha establecido para recordarnos la realidad de nuestra condición. Hoy vamos a hablar entonces específicamente del bautismo, y fíjense, dice la pregunta 69, hablando del bautismo. Pongan mucha atención. ¿De qué manera el santo bautismo te recuerda y asegura que el sacrificio de Cristo en la cruz fue hecho por ti? ¿De qué manera el bautismo te recuerda y asegura que el sacrificio de Cristo en la cruz fue hecho por ti? Dice la respuesta, de esta manera, que Cristo instituyó este lavamiento exterior con agua y le unió esta promesa. ¿Cuál es la promesa que recordamos cuando nos bautizamos? Que soy lavado con su sangre, así como me está cayendo el agua, así soy lavado con la sangre de Cristo por la fe. Dice, con su sangre y espíritu de la contaminación de mi alma, es decir, de todos mis pecados. Y aquí quiero que lo subrayen en su mente, tan ciertamente como soy lavado externamente con agua, por la cual se quita comúnmente la suciedad del cuerpo. Fíjense qué cosa tan interesante. La verdad es que cuando lees esto, tienes que pensar en el contexto histórico, tanto del mandamiento que Cristo hace, de que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Y luego, pensando en esta confesión del siglo XVII, entonces estamos pensando, del siglo XVI, entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Cómo? ¿Qué importancia tiene esto del lavamiento? ¿Por qué hacen tanto énfasis en el lavamiento? ¿Cuántos de ustedes se bañaron hoy? Levanten la mano sin pena, está bien. No hay problema. O sea, si dices, me bañé hoy, no hay ningún problema. No vamos a decir que eres fifí ni nada. Pero en el siglo XVI, en el siglo XVII, en la época de Cristo, darse un baño implicaba hacer algo especial, ¿no? O sea, siempre pensamos que había un lago por ahí o un río cercano. ¿Están de acuerdo? Piensen en la mujer samaritana. No iba a un lago, no iba a un río. Tenía que ir en Samaria, ¿a dónde? ¿Al pozo de quién? Al pozo de Jacob, ¿no? Era lo que le quedaba más cerca. Además, ella tenía vergüenza porque pues era una persona de mala fama. Y si hubiera habido otra fuente de agua donde ir, donde no la vieran, no hubiera ido. Pero tenía que ir al pozo de Jacob porque ¿dónde sacaban agua? ¿Cómo te bautizabas? No era algo sencillo bautizarse en esta época. Esto es algo importante que quiero que entendamos. Porque fíjense lo que dice, tan ciertamente como soy lavado externamente con agua. La verdad es que en nuestro contexto cultural, esto, ser lavado con agua, así tan real como cuando te lavas las manos, así es el lavamiento con la sangre de Cristo, tal vez no nos dice mucho. Pero pensando en estas culturas en donde darse un baño era darse un baño cada 5 días, una vez a la semana, ir al río o cargar agua, llevarla para bañarse, igual era para bautizarse. Si alguien se hacía cristiano, si alguien confesaba que Jesucristo era su Señor y era su Salvador, si alguien confesaba a Jesucristo como Señor y Salvador y decía, tengo que bautizarme, pero solamente está el pozo de Jacob. ¿Cómo le hacemos, don Sergio? ¿Cómo me bautizo nada más con agua del pozo de Jacob? ¿Qué hacemos? ¿Por inmersión, por aspersión? ¿Qué será? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, ¿cuál es la forma? Si no siempre hay un río, no siempre hay un lago, no había iglesias bautistas con un baptisterio en la parte de atrás de las iglesias, como las iglesias bautistas tienen su baptisterio, ¿no? Y la gente va y está muy bien ahora. Pero en aquella época, bautizarse implicaba hacer algo especial, implicaba ir a un lugar, implicaba tener que juntar agua como se hacía también para bañarse. Entonces, en ese contexto, fíjense, los teólogos de Heidelberg nos dicen, esto debiera ser algo muy sencillo comprender lo que el bautismo significa. Es algo muy sencillo. Así como te lavas las manos antes de comer, así tan real es la limpieza que la sangre de Cristo ha hecho en tu corazón y en mi corazón para el perdón de nuestros pecados. Declararlo, fíjense,
es algo sencillo en esta mañana, ¿no? O sea, que yo diga esto, ¿les sorprende lo que estoy diciendo? Estoy diciendo algo muy novedoso. ¿Qué les parece? ¿Estoy diciendo algo muy nuevo? ¿Estoy diciendo algo que nunca habían pensado con respecto al bautismo? Estoy diciendo algo que sabemos. Para lo que quiero utilizar este sermón es para recordarnos lo que los teólogos de Heidelberg querían recordarnos. Querían decir, si tú te has bautizado, ¿cada cuándo piensas en el bautismo? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el día de tu bautizo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Recuerdan cuando se bautizaron? Carlitos Muñoz, pues sí, porque fue hace como un mes y medio, ¿no? Pero lo tiene muy fresco. Pero, ¿recuerdan el día cuando se bautizaron? ¿Realmente significa algo para ustedes en el día a día? Yo sinceramente les voy a decir, no significa casi nada para mí en el día a día, ¿eh? Nunca pienso en mi bautismo. O sea, sí sé cuándo fue, me acuerdo quién me bautizó, la iglesia, el calorón que hacía, todo, inclinarme ahí, hincarme enfrente de la iglesia, recibir el agua bautismal. Sí me acuerdo muy bien, está muy presente ese momento. Y sin embargo, hasta que estaba otra vez, hace unas semanas, viendo el tema que me tocaba, hablando de los sacramentos y del bautismo, tuve que pensar, ¿realmente creo que el bautismo es un medio de gracia que me ayuda en mi fe diaria, en mi caminar con Cristo diariamente, en mi lucha contra el pecado diariamente? Tuve que decir no. Creo que en años no he pensado en esto, en la realidad de este sacramento tan importante. Eso es lo que quiero que pensemos. Fíjense, cuando Jesús ordena a sus discípulos, aquí en el texto, tengan ahí el texto de Mateo 28, ir por todo el mundo para ser discípulos, les dice que los bauticen, que lleven a cabo este ritual en el que se representa públicamente, externamente, la realidad de ser un seguidor de Cristo. Fíjense, en Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro está predicando en el día de Pentecostés y les dice a las multitudes que están ahí en Jerusalén, ustedes lo mataron, ustedes mataron al Mesías. Ustedes hicieron esto, y la gente por la obra del Espíritu Santo se arrepiente en ese día y le preguntan, ¿qué debemos hacer ahora? Estas son las palabras de Pedro: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le respondió Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento y la fe en el perdón que tenemos por causa del sacrificio de Cristo, esos dos elementos, el arrepentimiento y la fe, que se dan en el mismo momento, nos llevan entonces a pensar en que deberíamos de obedecer a Dios y debiéramos de bautizarnos. Entonces dice, bautícense, ¿qué dice aquí? Para perdón de sus pecados. Bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Algo que quiero que pensemos es esto. Primero, en la realidad de nuestra salvación. ¿Alguna vez dudan de su salvación? ¿Alguna vez has dudado de tu salvación? ¿De lo real de la fe cristiana? ¿Alguna vez has dicho, de verdad, esto es cierto? ¿Nunca han llegado a ese punto en su vida, en su caminar con Dios, en el que dicen, ¿de verdad es cierto esto? ¿Es verdad lo que creo? ¿No será solamente esta fantasía que tengo? Como me dice mi hija, ¿verdad? Que siempre me está desafiando. Papá, pues es otra forma de consolarte, es otra forma, así como hay muchas, de sentirte bien contigo mismo. Qué bueno que a ti te funciona el cristianismo, ¿no? Así me dice. Es muy lista mi hija, sabe demasiada teología. Sabe demasiada teología. Él me dice eso. ¿No será otra forma simplemente de sentirte bien contigo mismo, de apaciguar tu desesperación, tu lucha con tu culpabilidad? ¿No será eso? ¿Nunca han pensado ustedes eso? ¿Nunca han llegado a esa encrucijada en su caminar con Cristo donde dicen, caray, no sé? Tenemos que llegar, si somos verdaderos cristianos, a esos puntos donde la fe cristiana no está funcionando como pensábamos que debiera de funcionar, donde no estamos recibiendo lo que pensamos que deberíamos de recibir. Porque a veces nuestra definición de la fe cristiana no es la definición bíblica de la fe cristiana, ni lo que esperamos de la fe en Cristo es lo que nos dice la Biblia que debemos de esperar de nuestra fe en Cristo. Y por eso nos sentimos defraudados, decepcionados, o cansados, o aburridos de la fe cristiana.
siempre es lo mismo, ¿no? ¿De qué creen que voy a hablar hoy? A ver, díganme, a ver, Eric, dame una pista. ¿Con qué crees que voy a terminar este sermón? Dime. ¿Cómo? No, alguien que esté un poco más espiritual esta mañana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de Cristo. Otra vez. ¿De verdad vale la pena hacer el esfuerzo de venir a la iglesia, de sentarnos a escuchar otra vez el Evangelio, recordar quiénes somos en Cristo, lo que ha sido hecho por nosotros, lo que Él ha instituido, cuál es su voluntad, animarnos al amor, a las buenas obras, enseñar, como dice aquí en el texto, ¿no? Hacer discípulos es enseñar a estas personas que son los discípulos a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado? ¿De verdad quieren obedecer ustedes a Cristo? ¿Quieren ser fieles? La pregunta, la aseveración del catecismo al decirnos que el bautismo es un medio de gracia por el cual recordamos las realidades espirituales del Evangelio, de las buenas noticias, del amor de Dios para nosotros, dice, esto es algo en lo que tienes que reflexionar hoy, en lo que tienes que pensar. ¿Tienes esta fe? ¿Te mantienes en esta fe? Y luego dice, fíjense algo muy importante, la pregunta dice, ¿de qué manera el santo bautismo te recuerda y asegura que el sacrificio de Cristo en la cruz fue hecho por ti? Viene la segunda parte. Entonces la primera ¿es real la fe que tienes en Cristo? ¿Es real? Así como es real lavarte las manos y saber que están limpias, ¿es tan real para ti saber que Cristo te limpió de tus pecados por su sangre? Y la segunda parte viene, ¿es algo personal para ti esto que decimos creer? ¿Qué tan personal es esto que Cristo hizo por ti? ¿Qué tan personal es? ¿Realmente es algo tuyo? ¿Realmente es algo que ha cambiado tu forma de ver la vida? ¿Que ha cambiado tu forma de tratar a otros? ¿La forma en la que tratas a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a la gente que te rodea? ¿Esta fe en Cristo es algo que te ha cambiado profundamente porque es personal? ¿Tiene implicaciones para ti de forma tan personal? Esto es algo importante porque déjenme decirles, hay mucha gente que no define el cristianismo como la Biblia lo define. Fíjense, si el bautismo significa ser lavado con la sangre de Cristo, de ahí está el punto donde parte la fe cristiana. Sin embargo, hay personas que piensan que ser cristiano es atender a los pobres, trabajar por la justicia, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia. Ciertamente esas cosas pueden mostrar que alguien es cristiano. Trabajar por la justicia, bendecir a la gente que está en necesidad, estar involucrados en la lucha por el bienestar de los que están necesitados o están sufriendo. Eso está muy bien. Leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, está muy bien. Pero eso no es el fundamento de la fe cristiana. Eso no es lo que nos hace cristianos, sino la fe puesta en Cristo. ¿Cómo definimos la fe cristiana? Tiene que ver con este sacramento del bautismo. Hay personas, por ejemplo, hay un grupo, y lo hemos platicado aquí, en el que pensé esta semana, las famosas católicas por el derecho de decidir. Hemos hablado de este grupo antes. Es un grupo muy interesante, surgió en Sudamérica, surgió en Brasil este movimiento entre mujeres católicas que son pro aborto, que están a favor del aborto, a favor de una sexualidad totalmente distinta a la que la Iglesia Católica manda, por lo menos oficialmente. Y entonces, a la hora de ser cuestionadas en ese nombre tan interesante, católicas por el derecho de decidir, se les dice, ¿por qué se definen así si ustedes dicen que no creen lo que dice el Papa, que no creen lo que dice la Iglesia con respecto a los derechos reproductivos o a la moral sexual, a la ética sexual? ¿Por qué ustedes afirman o dicen que son católicas y rechazan todo lo que la Iglesia dice con respecto a eso? Es que no nos importa lo que diga la Iglesia, nosotros nos podemos definir como nosotros queramos. Es algo muy posmoderno, ¿están de acuerdo? No hay una verdad absoluta, yo puedo definir mi fe como yo quiera y puedo ponerle el nombre que yo quiera. Lo importante es que yo esté convencido de lo que yo creo. Qué interesante forma de pensar. Y podemos decir que qué posición tan contradictoria, tan increíblemente contradictoria, ¿no? Que aceptes eso. Pero fíjense, esta forma de pensar en la que se define qué es ser cristiano ha llegado a la iglesia evangélica, ha llegado a la iglesia protestante también. Y ahora hay grupos protestantes
que han, por ejemplo, redefinido el pecado, ¿no? Puede ser el aborto en estas católicas, puede ser la sexualidad en algunas iglesias. Por ejemplo, la homosexualidad definida como un pecado en la Biblia, claramente, ahí lo vemos en Romanos, ahí lo vemos en Gálatas, ahí lo vemos a través de la Escritura, lo vemos en la ley de Moisés, ahí vemos cómo la homosexualidad está definida como un pecado, como una transgresión en contra de la voluntad de Dios. Pero hay iglesias liberales que ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios y entonces dicen, no, tenemos que redefinir estos conceptos y ya no los vamos a definir como algo pecaminoso, tenemos que definirlo como algo que es aceptable. Y fíjense una cosa, si redefinimos el pecado, porque ya no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y redefinimos los pecados, empezando por el aborto, por la homosexualidad, entonces podemos seguirnos con el adulterio, podemos seguirnos con la fornicación, podemos seguirnos con la mentira, la envidia, podemos encontrar una justificación para todas las actitudes pecaminosas si pensamos de esa manera. Si argumentamos de esa manera y nosotros definimos lo que está mal, lo que está bien, y entonces cuando redefinimos el pecado y si decimos Dios ama a todos, como lo están haciendo muchas iglesias que todavía dicen somos cristianos, sí somos cristianos, sí creemos en Jesús, sí creemos en Cristo, sí nos encantan los himnos tradicionales, vean nuestra cruz, aquí está, ¿no? Cantamos estos himnos, cantamos canciones muy tradicionales, pero ya no creemos esto. Fíjate, si redefinimos el pecado y decimos que ahora le decimos a las personas que Dios les ama, que Dios ama a todos y que no nos llama al arrepentimiento, a poner nuestra fe en Cristo, a bautizarnos, como vemos en todos estos textos, ¿no? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero si ya decimos no, realmente eso no es pecado, Dios te ama, aunque hagas eso, aunque tengas esas conductas, Dios te ama, no tienes que arrepentirte. Entonces fíjense, si redefinimos el pecado, estamos redefiniendo también la redención, la necesidad de la redención. ¿Quién necesita un redentor si Dios le ama de todas maneras? Si Dios ama a los que tampoco son cristianos, si Dios ama a los que viven su vida como ellos quieren, si Dios ama a los que transgreden la ley moral de Dios, si Dios ama a todos, entonces ¿qué es lo que hacemos inútil? La fe en Cristo, la obra de Cristo. No tiene ningún sentido creer en la obra de Cristo. Por eso las iglesias liberales, ¿qué es lo que está pasando? Se están quedando vacías. ¿Por qué? Porque, o sea, si Dios me ama, ¿para qué voy a la iglesia? O sea, es algo que va en contra de ellos mismos. Hay denominaciones enteras, ¿no? Por ejemplo, los metodistas en Estados Unidos que tienen las mejores iglesias en los mejores lugares de la ciudad. Y ahora se ha convertido esa denominación en una administradora de bienes inmuebles. Y además están haciendo mucho dinero porque sus bienes valen muchísimo dinero. Pero sus iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque a la hora de decirle a toda la gente que Dios ama a todo mundo, que no hay necesidad de arrepentirse, que ser cristiano no es aceptar el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo como lo que te lava del pecado, como no necesitas eso, pues entonces realmente se convierte en un grupo, en otro grupo filosófico, en un grupo histórico, en un grupo de autoayuda, y ya, eso es lo que son muchas iglesias ahora. ¿Se dan cuenta de esto? Cuando el catecismo nos dice, ¿de qué manera el santo bautismo te recuerda y asegura que el sacrificio de Cristo en la cruz fue hecho por ti? Estamos definiendo la fe cristiana en los términos del Evangelio, en los términos de Jesús, en los términos de cuál es el principal problema de la humanidad, cuál es el principal problema de cada uno de ustedes con Dios. El pecado. ¿Cuál es el principal problema de la sociedad? El pecado. ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué los políticos son corruptos? ¿Por qué los matrimonios se separan? ¿Por qué hay problemas entre padres e hijos? ¿Por qué hay violencia en la sociedad? ¿Por qué se polariza una sociedad? Porque hay pecado, porque somos pecadores. Ese es el problema de la humanidad y solamente hay una solución para eso. ¿Saben cuál es la solución para eso? Que trabajemos por la justicia. ¿No es esa la solución, que trabajemos por la justicia, Aristarco, perdón? ¿No es esa la solución? Que trabajemos por la justicia, que luchemos por la justicia. No, esa no es la solución. ¿Quién va a ser justo? ¿Dónde está el justo que va a venir a gobernarnos? ¿Dónde está el justo que va a venir a imponer la paz al mundo? Solamente hay uno, ese es Jesús. En Él venimos, es decir, a Él vamos.
En Él nos refugiamos y en Él encontramos la salvación para nuestros pecados. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fíjense lo que dice Marcos 16, 15 al 16. Vamos a este texto, Marcos 16, versículos del 15 al 16. Y aquí hay otra dimensión acerca de esto del bautismo y de la confesión de Jesús. Marcos 16, versículos del 15 al 16. Dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Díganles que hay perdón para sus pecados. Díganles que Dios les ofrece una buena voluntad y que yo di mi vida para el perdón de sus pecados. Esas son las buenas noticias. Y dice, el que crea y sea ¿qué? Bautizado, ¿será qué? Será salvo. Alguien me preguntaba hace poco, ¿y por qué me tengo que bautizar? O sea, sí creo, pero ¿por qué me tengo que bautizar? Bueno, porque Cristo lo manda. Eso fue lo primero que le dije. Es una respuesta facilona, ¿no? Así simplona. Bueno, pues porque Cristo dice que te bautices. Pero no, pero ahora le diría yo también a esa persona, porque es necesario que en el bautismo, que en ese ritual a través del cual vas a pasar, recuerdes quién eres ahora en Cristo, tu posición en Cristo. ¿Por qué? Porque si realmente creo que Cristo murió por mí y que soy lavado de mis pecados por su sangre, entonces sé que esta agua significa esto, pero de una forma visible. Pero fíjense lo que dice en la última parte del versículo 16 de Marcos 16. Pero el que no crea, ¿qué dice? Será condenado. Es decir, tengo que no solamente aceptar que Cristo murió por mí, pero Cristo me desafía a dar el primer paso. ¿Cuál es ese primer paso? Después de confesar que Cristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Cuál es el primer paso? ¿A qué me dice Cristo que haga? Si de veras estoy confesando que Él es mi Señor y mi Salvador. Bautízate. No quiero bautizarme, no creo que eso sea necesario. Básicamente estás diciendo, no creo realmente lo que Cristo está diciendo. O sea, si yo digo que Cristo es mi Señor y mi Salvador, pero digo que aunque Él haya dicho que me bautice, no quiero bautizarme, ¿qué es lo que estás diciendo? En realidad no creo que Él es Dios, que Él es mi Señor y mi Salvador y que yo debería de obedecerlo. No solamente puedes poner tu fe en Cristo para el futuro, para decir, voy a ir al cielo, ya no me voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. No, tienes que entender esto que decíamos, la fe en Cristo tiene que ser algo personal que cambie tu forma de ver la vida. Y cuando empiezas a obedecer a Cristo, ¿con qué tienes que empezar? Con el bautizo. Con eso tienes que empezar. No puedes estar diciendo, soy cristiano. Es que hay muchas personas que dicen, no, mis hijos son cristianos. Sí, porque a veces leen su Biblia y oramos en la hora de la comida. Y van a la iglesia y se han bautizado. No, pero no es necesario que lo sean, ¿no? O mis papás, yo digo que eran cristianos también. Oye, ¿y que iban a la iglesia y se bautizaron? No, pero eran muy abiertos, siempre hablábamos de Jesús y mi mamá se persinaba cuando iba al mercado, cosas así. Eso nos hace cristianos. Fíjense cómo es algo más radical ser cristiano. No es algo a veces tan fácil como lo ponemos a veces. Pon tu fe en Cristo y listo ya. Haz la oración del pecador y ya. No. Cristo dice, bautízate para el perdón de los pecados. Si Cristo lo está diciendo, ¿lo crees tú? De verdad, no creemos que el bautismo es algo tan importante para recibir la salvación. Díganme si no hemos hecho de los sacramentos algo muy secundario y no los tomamos muy en serio. Realmente no diríamos que es necesario bautizarse. Algunas personas dirían que no es necesario bautizarse. Cuando estábamos plantando la primera iglesia en Cuautla hace 25 años, había un grupo de misioneros americanos que me decían, Víctor, estás muy exigente, estás pidiéndole a personas, a casi todos que son excatólicos en tu grupo, que se bauticen. No debes hacer eso, Víctor. No estamos de acuerdo contigo. La idea es esta. Ellos se bautizaron en la iglesia católica. Tómalo como algo bueno. No sonaba tan mal. Me estaban diciendo, vas a lograr que la gente se haga cristiana más fácilmente, que vengan a la iglesia más fácilmente. Yo les decía, no creo eso. Porque no creo que el bautismo que recibimos en la iglesia católica, cuando yo era católico, no creo que es el bautismo evangélico. No creo que es el bautismo que viene de la comprensión de las buenas noticias. Ni yo lo tenía cuando era un bebé, ni mis papás lo tenían.
No hablaron de un pacto, no me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos habían aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Lo hicieron porque sus compadres, porque iban a dar bolo, porque íbamos a comer tamales y atole después del bautizo. O sea, mis papás lo hicieron por una cuestión totalmente social, por una cuestión que no tiene nada que ver con la fe evangélica. Por eso no podemos aceptar ese bautizo. Y tuve un debate ahí muy grande con los misioneros americanos que estaban ahí, insistiéndome eso. Pero la verdad, cada vez que alguien se bautizaba, era una lucha. Había una batalla. Si era un esposo que se iba a bautizar y la esposa todavía no era cristiana, la esposa estaba enojada con el esposo porque se iba a bautizar. Si eran muchachos jóvenes que todavía vivían con sus papás, los papás los amenazaban. Ya no te va a pagar la universidad si te bautizas, si vas a esa iglesia. Es decir, había que tomar una decisión muy fuerte de seguir a Jesús y tomar la decisión muy fuerte de bautizarse. De públicamente decir, aquí estoy arrodillado delante de la iglesia, estoy recibiendo esta agua y confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Me da mucha pena. Me da pena. ¿De verdad? Hay gente que hasta ni invita a nadie a su bautizo, no dice, no, que no sepa mi familia que me bauticé, ¿no? Hay gente que así vive la fe cristiana, pero que da ese paso con miedo, con temor, que le cuesta trabajo. Es algo muy importante. Fíjense, el bautismo es un sello externo de una realidad interna. ¿Sabes cuántas veces se van a burlar de ti por tu fe cristiana? ¿Sabes cuántas personas te van a menospreciar por decir que tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y que eres un pecador y que necesitas un Salvador que es Cristo Jesús? ¿Sabes cuántas veces la gente te va a ver con lástima? ¿Sabes cuántas veces la gente te va a ver así como si fueras una persona que estás tonto, que eres retrógrado? ¿Sabes cuántas veces la gente se va a burlar de ti? Miles de veces. Todo el tiempo, si eres un verdadero cristiano. Todo el tiempo. Pero si tú no tomas en serio lo que dicen estas palabras, que debemos de ser bautizados para recibir la salvación, entonces no estás obedeciendo lo que el Señor dice. ¿Qué cosa tan fuerte esto? Fíjense lo que dice la pregunta 70 y que es simplemente una confirmación de esto que estamos diciendo. ¿Qué es ser lavado con la sangre y el Espíritu de Cristo? Dice, es tener el perdón de pecados de Dios por gracia. Ya hemos hablado de esto. Por amor a la sangre de Cristo, ya hemos hablado de esto. La cual Él derramó por nosotros en su sacrificio en la cruz. Ya hemos hablado de esto. Y también ser renovados por el Espíritu Santo y santificados para ser miembros de Cristo. Aquí viene otro elemento distinto. Y santificados para ser miembros de Cristo. A fin de que muramos más y más al pecado y llevemos vidas santas y sin mancha. Y aquí viene esto que les decía yo al principio. ¿Cómo utilizas tu bautismo para luchar contra el pecado? ¿Cómo te ayuda el bautismo en el proceso de santificación? Y otra vez vuelvo a decirles, creo que hemos descuidado demasiado los sacramentos. Cada cuando les he dicho yo, por ejemplo, que tienen que recordar quiénes son en Cristo porque están bautizados. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, cuando cometiste un pecado y dijiste, no debería de hacer esto porque soy bautizado? ¿Cuándo fue la última vez que pensaron ustedes en eso? ¿No debiera yo de estar entreteniendo estas ideas, estos pensamientos o teniendo estas conductas porque soy bautizado? ¿Alguna vez alguien lo ha pensado? ¿En tu vida, en tu experiencia cristiana, lo pensaste alguna vez? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿No debería yo de estar comportándome de esta manera? Diciendo lo que estoy diciendo, o haciendo lo que estoy haciendo, o deseando lo que estoy deseando. ¿Por qué? Porque soy bautizado. Esa es la forma en la que debemos de utilizar el bautismo para nuestra santificación. Siempre pensamos, bueno, perdóname, Señor, no debería estar haciendo esto, gracias porque Cristo me perdona. Está muy bien ir hacia Cristo y pensar en lo que Cristo hizo, pero definitivamente el sacramento del bautismo es lo último que recordamos en nuestra lucha con el pecado, en nuestra santificación constante. No pensamos, Señor, recibí las aguas del bautismo, recibí tu Espíritu Santo en esas aguas, me arrepentí públicamente. ¿Cómo estoy viviendo públicamente mi fe en Cristo? ¿Cómo estoy viviendo mi fe públicamente en Cristo? Porque me bauticé también así públicamente.
Y aquí viene lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Cuando alguien se bautiza le decimos, oye, ¿y estás de acuerdo de vivir bajo el cuidado pastoral y todo? ¿Y quieres vivir de una forma que honres al Señor? Sí, está bien. ¿Y te sometes a la autoridad de la iglesia? Sí, sí me someto a la autoridad de la iglesia. Y luego cuando alguien peca, lo llamamos al arrepentimiento, y si se arrepiente, está perfecto. Nadie sabe, nadie supo. Así es la cosa, ¿eh? Y si no, lean Mateo 18 para que no digan que me estoy desviando ya de la verdad. Nadie sabe, nadie supo. ¿Por qué? Porque te llamamos al arrepentimiento, te arrepentiste y dijiste, sí, y nadie sabe. Pero si insistes en pecar, entonces ya se le dice a 2 o 3 personas. Y si ya te arrepientes, no pasa nada. Pero si no te arrepientes, entonces vamos a tener que decirlo a la iglesia para que todo el mundo sepa que no te estás arrepintiendo. Y fíjense, eso tiene que ver con esta identidad que tenemos en Cristo por medio del bautismo. Si públicamente delante de la iglesia me bauticé, públicamente delante de la iglesia tengo que estar rindiendo cuentas a la iglesia. Tengo que vivir una vida que públicamente refleje lo que dije en el bautismo. Y si no, voy a ser llamado al orden, voy a ser exhortado varias veces, y si sigo así, voy a tener que ser disciplinado y voy a tener que ser sacado de la iglesia si sigo en mi actitud. ¿Por qué? Porque soy bautizado, porque dije, yo acepto mi identidad en Cristo. Y si estás viviendo una vida contraria a Cristo, entonces, ¿qué está pasando contigo? Recuerda tu bautismo. Cuando estés pensando, ¿cómo estoy viviendo? Hago lo que yo quiero, voy a la iglesia cuando quiero, oro cuando quiero, esto hago lo que quiero, vivo con mi novia, con mi novio, ¿realmente soy un cristiano? Ah, pues sí, me bauticé. Acepté que Cristo había muerto por mí. Esto es algo importante, porque fíjense lo que dice, que la segunda parte de la respuesta a la pregunta 70, para ser santificados, para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos más y más al pecado y llevemos vidas santas y sin mancha. Suriel habló de los rituales. Hagamos el ritual de recordar la importancia de nuestro bautismo. Hagamos este ritual. Fíjense la pregunta 71 para terminar, cómo dice, después de que meditamos si realmente estamos utilizando el bautismo para ayudarnos en nuestro caminar con Cristo. Fíjense cómo termina esta serie de preguntas con la pregunta 71. ¿Dónde ha prometido Cristo que somos verdaderamente lavados con su sangre y espíritu al ser lavados con el agua del bautismo? ¿Dónde ha prometido Cristo que estas dos cosas van juntas? El ser lavado con su sangre y espíritu al ser lavados con el agua del bautismo. Fíjense lo que dice en la institución del bautismo, que dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta promesa se repite también donde la Escritura llama al bautismo el lavamiento de la regeneración y el lavamiento de los pecados. Los teólogos de Heidelberg desean con esta pregunta animarnos a creer que así como sentimos el agua en el bautismo, así como nos mojamos la cabeza en el agua del bautismo, así de verdadera es la gracia que recibimos por la sangre de Cristo. Ser bautizados es recibir esa gracia. Fíjense, ser bautizados es recibir esa gracia, es reconocer que Dios no me pide nada para que yo sea perdonado. No me pide nada. No me dice, haz esto para que yo te perdone. Simplemente vienes a Él y recibes esta gracia. El bautismo es la celebración externa que llevamos a cabo cuando, viendo nuestra perdición, nuestra miseria, nuestro odio natural hacia Dios y hacia nuestro prójimo, ¿qué hacemos? Nos abrazamos a la cruz de Cristo y por fe nos presentamos delante de Dios, confiando en que Él nos ha dado una salvación infalible por medio de su Hijo. Fíjense lo que dice, vamos a Tito 35. Tito 35, para que sepamos dónde se relaciona el lavamiento de los pecados con el lavamiento del agua. Dice en Tito 3:5, Tito 3:5, dice: Él nos lavó no por nuestras propias obras de justicia, sino por ¿qué? Por su misericordia, y nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la palabra lavamiento? En Efesios 5:26, Efesios 5:26, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó,
lavándola con agua mediante la palabra. ¿Se dan cuenta cómo esto del lavamiento, cómo el símbolo del agua significa realmente el lavamiento espiritual con la sangre de Jesús? Y Hechos 22, 16. Me encanta este texto. Hechos 22, 16. Iba Pablo hacia, ¿cómo se llamaba esta ciudad? Ya se me fue el avión. En camino a Damasco, en un caballo, ¿verdad, Sergio? No, ok, muy bien, no iba en caballo. Ok, iba en camino a Damasco para apresar a los cristianos que estaban ahí en Damasco, llevaba órdenes de los fariseos, de los principales. ¿Y qué pasó? Se encontró con Jesucristo, cayó al suelo. No sabemos si de un caballo, no, nunca se dice eso, pero siempre nos imaginamos que era de un caballo, pero no. Cayó al suelo y escuchó esta voz, ¿verdad? Quedó ciego. Esta voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué das cosas contra el aguijón? ¿No? ¿Por qué luchas contra mí? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Entonces dice que fue a la ciudad de Damasco, estaba ciego, y ahí fue un hombre llamado Ananías que recibió esta visión que le había dado Cristo de que fuera y orara por Pablo para que recibiera la vista. Y fíjense las palabras de Ananías a Pablo en Hechos 22, 16. Le dice: ¿y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. ¿Qué esperas? No solamente pongas tu fe en Cristo y digas: ah, sí, yo ya confesé que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Dice: no, bautízate, confiesa y bautízate que Jesús es tu Señor. Dice: lávate de tus pecados, invoca el nombre de Jesús. Hay personas que me han dicho: Víctor, no me puedo bautizar porque siento que no voy a poder mantener una vida perfecta. Nadie dijo que tienes que ser perfecto. Si el bautismo significa que has sido recibido tú, reconciliado con tu Padre por pura gracia, ¿cómo no vas a creer que esa gracia va a estar disponible para ti toda tu vida? Ir al bautismo no es decir: voy a ser perfecto. Nadie puede ser perfecto. Oye, es que no merezco ser bautizado. Nadie lo merece, nadie. Si fuera por merecimientos, nadie podría ser bautizado. Quiero decirles en esta mañana: si ustedes ya han sido bautizados, no se olviden, no nos olvidemos del bautismo. Y creo que como iglesia tenemos que hacer un mejor trabajo en recordarnos este medio de gracia que es el bautismo. Si ya has sido bautizado, no lo olvides, no olvides quién eres. Eres un cristiano, eres un hijo de Dios, has sido santificado, has sido apartado para Dios, adoptado en la familia de Dios, pero también has sido bautizado. Inclúyelo en la lista de estas cosas que te identifican como Jesús, como cristiano. Y si no has recibido el bautismo, te pregunto en esta mañana: ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Así como le dijo Ananías a Pablo: ¿qué esperas? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados, invoca el nombre de Jesús. Dile: Señor, sálvame, sé mi Salvador. Aquí estoy, ¿qué esperas? Si no te has bautizado, no dejes de hacerlo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora. Te damos gracias porque, Señor, nos recuerdas la importancia de estos medios de gracia que son los sacramentos. Perdónanos por menospreciarlos, perdónanos porque no los hemos utilizado para recordarnos las buenas nuevas del Evangelio, porque no los hemos utilizado para recordarnos quiénes somos por causa de Cristo, porque no los hemos utilizado para definir nuestra fe cristiana. Perdónanos porque hemos dejado a un lado estas ordenanzas santas que tú, Señor Jesús, has pedido a todos tus discípulos en el mundo que las practiquen. Gracias, Señor, por recordarnos en esta hora quiénes somos. Gracias por lavar nuestros pecados. Así tan real es esa verdad, Señor, increíble de creer, porque vemos nuestros corazones y vemos la cantidad de pecado que hay en él, y creer al mismo tiempo que ya han sido lavados esos pecados, que ya no nos tomas en cuenta esos pecados. Padre, qué preciosa es la fe cristiana, qué precioso es creer en Cristo, y que esto es una realidad tan real como el agua que recibimos en el bautismo. Te damos gracias en esta hora por recordarnos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Amén.